Hermanos, vamos a cantar ahora el número 397, Firmes y Adelante. Acompáñeme por favor, no me deje solo. Número 397, Firmes y Adelante. Bienvenidos a la escuela dominical de la Iglesia Bautista Bethesda en esta mañana 26 de abril 2020. Y quisiera nomás repasar en esta hora, mientras buscan ahí en Génesis capítulo 37, vamos a estar estudiando los versículos 18 al 36, Génesis 37, 18 al 36. Lucas 15, 7 nos dice: os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y eso es lo que era nuestro texto de memoria de la semana pasada. Si lo memorizó, siga repasándolo. Ya cuando pase la pandemia le doy los chocolates que le debo. ¿Ok? Ahora vamos a empezar con una oración y después empezamos con el versículo 18. Génesis 37, el versículo 18. Pero vamos a orar antes de empezar esta clase. Padre, en esta hora te damos gracias porque podemos llegar ante tu trono de gracia. Gracias te damos por este domingo en el cual este día es tuyo. Y ayúdanos a entender eso, aún en esta pandemia, que debemos dejar a un lado todas las cosas y estar escuchando tu palabra y aplicándola a nuestra vida.
Te pido, Señor, que pronto podamos reunirnos como iglesia, como antes lo hacíamos. Te pedimos que tú guardes a McAllen de la pandemia, que tú guardes a cada miembro de nuestra iglesia y que tú estés con el condado de Hidalgo, que tú estés con el estado de Texas, la nación de Estados Unidos, con México, con Canadá, con cada nación que está batallando con esta enfermedad. Y ahora te pedimos que nos ayudes a alejar nuestra mente de esas cosas y ayúdanos a concentrarnos en tu palabra y lo que tu palabra tiene para nosotros hoy. Porque tu palabra es viva y eficaz. Y te pedimos que en una forma muy eficaz tú toques corazones hoy. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo y te damos gracias por lo que vas a hacer por medio de la enseñanza y predicación de tu palabra. Amén. Génesis 37, el versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ahora, la semana pasada vimos como José testificaba del mal proceder de sus hermanos, al igual que Jesús testificaba de las malas obras de los hombres. Como José fue el amado del Padre, al igual que Jesús es el amado del Padre. Como José fue odiado por sus hermanos y Jesús fue odiado por sus hermanos. Y Jesús, al igual que José fue enviado para buscar a sus hermanos, Jesús fue enviado y gracias a Dios que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora estamos en esta lección, continuamos con esta tipología de José y Jesús y cómo José prefigura la vida del Señor Jesucristo en muchas maneras. Ahora quiero que noten el versículo que acabamos de leer, que conspiraron contra José sus hermanos. Y dice ahí en el versículo 18 que conspiraron contra él para matarle. En la vida de Jesús fue lo mismo. Vayamos desde su nacimiento, allá en Mateo capítulo 2, el versículo 16. Herodes conspiró contra él para matarle. En Mateo capítulo 2, el versículo es el 16. Mateo 2, 16. Dice la palabra de Dios así: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Cuando Cristo nace, y ya para este entonces tenía unos 2 años de edad, porque Herodes manda matar a todos los niños de 2 para abajo, para tratar de quitar de en medio el rey que había nacido. Ya después, en Mateo capítulo 12, mismo libro, pero el capítulo 12, el versículo 24, nos dice la Biblia así: en su ministerio todavía ni ha llegado a la cruz. Mira lo que dice en Mateo capítulo 12, el versículo 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo, conspiraron contra Jesús para destruirle. Entonces, al igual que José sufrió una conspiración de parte de sus hermanos, Jesús también sufrió lo mismo. A José no le creyeron. Note lo que dice el versículo 19, en Génesis 37, 19. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. No creían en
los sueños de José. No creían lo que José les decía. Yo quiero decirte que para muchos, Cristo era y es un soñador. No creen en Él. Y el resultado de no creer en Él es condenación. Juan 3:18 nos dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces José conspiraron contra él, conspiraron contra Jesús. No creyeron en José, no creyeron en Jesús. Ahora Rubén trató de salvar a José. Noten lo que dice el versículo 21 y 22 de Génesis 37. Génesis 37, 21 y 22. Dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongas mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Rubén, en una forma astuta, trata de librar a José. Y el plan de Rubén falló porque Dios ya sabía los planes de los otros hermanos para cumplir sus propios planes. Pilato también trató de librar a Jesús. Y Pilato intentó en varias formas de librar a Jesús. Vayamos a Lucas capítulo 23. En Lucas capítulo 23, al igual que Rubén trató de librar a José y no pudo, Pilato trató de librar a Jesús y no pudo. En Lucas capítulo 23, el versículo 16, Pilato dice, le soltaré pues después de castigarle. Él pensaba, si lo castigo bastante, la gente va a tener misericordia de él y lo voy a poder soltar. No pasó así. Note lo que dice el versículo 20 al 22. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Pilato tenía esta noción de que si él lo escarnecía, iban a soltar a Jesús. Y al igual que el plan de Rubén no salió bien, tampoco el plan de Pilato. Ahora, en cuanto a José, años después, cuando al fin reconocen quién es José, el que es el segundo en mando en Egipto para ese entonces, en Génesis 45, él lo encuentran otra vez. Al fin entienden quién es, Génesis 45, y quiero que noten el versículo 8. José mismo entiende que no fueron sus hermanos que lo enviaron ahí. En Génesis capítulo 45, el versículo 8, nos dice la palabra de Dios estas palabras. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué cosas? José les dice, hey, ustedes no me enviaron aquí, fue Dios. Él reconocía que todo lo que le pasaba era para su bien. En el Salmo 121:7 nos dice que nada malo nos pasa a nosotros los creyentes. Quiero que vayan a 1 Pedro capítulo 3. En Romanos 8:28 lo vimos el jueves, que todas las cosas nos ayudan a bien.
y que todo es para que tú y yo seamos conformes o nos conforma Dios a la imagen de Cristo. Pero quiero que noten 1 Pedro capítulo 3, el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es que lo que está enseñando Dios tanto en el Salmo 121:7, como en Romanos 8:28 y 29, como en 1 Pedro 3:13, está diciendo, mientras tú sigues la voluntad de Dios, todo lo que te pasa, no hay nada malo que te pasa. Todo es para que llegues a ser como Cristo. Entonces, Rubén trata de salvar a José. No pudo. Pilato, en una forma hipócrita, yo creo, trató de salvar a Jesús y no pudo. Ahora José es rechazado por sus hermanos. Noten los versículos 23 al 24. Volviendo a Génesis 37, 23 al 24. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Ahora, recuerden que José fue enviado por su padre a sus hermanos, pero cuando llega a ellos, no lo reciben. Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso es lo que pasó con Jesús. Cristo también fue insultado. Y la cisterna sin agua es un símbolo de muerte. José es echado en la cisterna como que se ha muerto. Quizá el plan de los hermanos es, déjalo ahí para que se muera de hambre. O que venga una lluvia y lo ahogue. Y simple y sencillamente estaba muriendo para ellos. Yo quiero decirte que Cristo vino y Él tuvo que morir. No era una tragedia. Era un plan, era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Que Cristo muriese por nuestros pecados. Ahora, noten, José es vendido como un esclavo. Versículos 25 al 28. Noten, ahí en Génesis 37. Se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron. Y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra. E iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. José es vendido como un esclavo. Ahora, Judá es el nombre hebreo de lo que en el griego es Judas. Y como Judas Iscariote entregó al Señor por el precio de un esclavo, en Mateo capítulo 14 nos dice por 30 piezas de plata. Así Judá tuvo la idea de vender a José. Al cabo no ganarían nada con quitarle la vida. Entonces sacaron a José de la cisterna. Recuerden que la cisterna habla de muerte. Cristo tuvo que morir. 1 Corintios 15:3 nos dice que Él murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras. Pero sacaron a José de la cisterna, y sin saberlo ellos, el sacarlo de la cisterna fue para que ellos fuesen salvos. Porque después sería vendido a Egipto y al rato sería el segundo en mando en Egipto y les daría comida a ellos para salvarles. Y quiero decirles que nuestro José fue sacado de la tumba para así salvarnos a nosotros. Me encanta lo que dice 1 Corintios 15:4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Romanos 4:25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué bueno que Cristo Jesús murió. Qué bueno que salió de la tumba vivo, glorioso, con un cuerpo glorioso. Qué bueno que Él resucitó. Entonces, José es vendido como un esclavo. Ahora, noten el informe de los hermanos de José en los versículos 29 al 36. En el 29 dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Es la pregunta de una persona desesperada. ¿A dónde iré yo? Quiero preguntarte, ¿a dónde irás? ¿A quién vas a acudir para salvar tu alma? ¿A dónde iré? ¿A quién vas a acudir para consuelo en la vida? ¿A quién vas a acudir para poder servir a Cristo? El único a quien tú puedes acudir es a Jesús. Rubén estaba desesperado. Es una buena pregunta. ¿A dónde iré yo? Ahora, como el mayor, él era el responsable. En los ojos de su padre, dispensen, esto sería un fracaso más. Ahora noten el versículo 31 al 35. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Hermanos, Jacob, fue el que engañó a su padre con unos pieles de cabritos. Y ahora sus hijos lo engañan a él con una sangre de un cabrito. ¿Qué cosas? Gálatas 6, 7 y 8 siempre es correcto. En todo lo que hacemos, en lo bueno y en lo malo. Dice la Biblia, en Gálatas 6, 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, todo, no parte, todo, no algunas cosas, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oh, si tú siembras para tu carne, dice el versículo 8, de tu carne vas a segar corrupción. Pero si tú siembras para el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna. Yo quiero animarte, no te canses en hacer bien, en sembrar lo bueno. Siga sembrando lo bueno. Al rato va a salir la cosecha buena.
tú siembras la cosecha mala. Es más, tú estás viviendo y segando la cosecha que sembraste ayer. Estás cosechando lo que tú sembraste. Y aquí Jacob ha cosechado. Noten lo que dice el versículo 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seón. Y lo lloró su padre. Ahora noten el versículo 36, y con esto vamos a terminar el estudio de esta hora. José es vendido a los gentiles, y los madianitas lo vendieron en Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. José vendido por sus hermanos como un esclavo. ¿Fue una tragedia? No. Resultó ser la salvación de todo Israel. La muerte de Cristo en la cruz no fue una tragedia, fue una victoria. Y realmente para el cristiano no hay tragedias, porque todo lo que nos sucede es para llevarnos a ese punto de hacernos más como Cristo. La muerte y resurrección de Jesucristo es garantía de nuestra salvación. Vayamos a Romanos capítulo 8. El texto para memorizar para la semana que viene es Romanos 8, el versículo es el 34. Romanos 8, 34. Dice así la palabra de Dios. Romanos 8, 34. Busquen ahí en sus Biblias. Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué bueno que Él murió, qué bueno que Él resucitó y está a la diestra del Padre por nosotros, intercede por nosotros. Esa es una salvación eterna, esa es una salvación garantizada. El tener a Cristo es tener la salvación del alma. Bueno, yo espero que tú no te vayas. En unos momentos vamos a tener un himno y después tendremos la predicación de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Número 356, lejos de mi Padre Dios. Número 356, alabemos al Señor con este canto, lejos de mi Padre Dios. Yes.
Oh, cada día, toda gracia en su Señor. Haga el alma mía, es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Y hoy tenemos la dicha de tener a uno de nuestros miembros de la iglesia, a un maestro de la escuela dominical y también un maestro en nuestro instituto, el hermano Israel Reyes. Él va a estar enseñando la palabra de Dios en esta mañana. Entonces toma tu Biblia y ábrala al texto que él te indique. Apague las cosas que te van a interrumpir y siéntase unidos como familia. Recibamos la palabra de Dios predicada en esta mañana. Pase, hermano Israel. Muchas gracias, pastor. Hermanos, les animo a que abran sus Biblias en sus casas. Vamos a ir al libro de Lamentaciones, capítulo 3, hermano. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Ya muy conocidos versículos, pero el Señor en su misericordia me dio este mensaje y que estoy ansioso por compartirlo con ustedes en esta hora. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Bien, dice la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Señor, te agradecemos por este tiempo que podemos abrir tu palabra. Enséñanos, te ruego. Ayúdanos a entender qué es lo que tienes para nosotros en esta hora. Bendice el mensaje, Señor. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quisiera compartir con ustedes acerca de la misericordia de Dios, la misericordia divina. Y quisiera empezar diciendo que cuando hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de lo que hará la diferencia a la hora de presentarnos delante de Dios, porque por la misericordia de Él no hemos sido consumidos. Dado que Él ha emitido el juicio, Él ha emitido el juicio, ¿verdad?, contra el pecador, contra el mundo, y hemos sido librados, ¿sí? No por astucia nuestra, no por agilidad nuestra, no por inteligencia, sino por su grande misericordia. No porque tenemos un gran plan, no porque como país tenemos un gran plan para ser librados, no porque como ciudad tenemos un buen plan para ser librados, sino por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Cuando no te queda nada en la cuenta de banco, tú puedes siempre clamar al cielo, al trono de Dios, por misericordia. El accidente que tuviste pudo haber sido peor, pero por la misericordia de Dios no fue peor. Hermano, hermana, la enfermedad que tienes y la enfermedad que sufres no es más grave por la misericordia de Dios. Lo largo de tu vida, lo ancho de tu vida está a flote todavía por la misericordia de Dios, porque esta mañana también fueron nuevas las misericordias de Dios. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, y eso se llama misericordia de Dios. Pero todo esto, ¿qué es misericordia? ¿Qué es eso que tanto se menciona a través de las páginas de la palabra de Dios? Nos fascinamos a leer de las misericordias de Dios y a veces no entendemos
¿Qué es misericordia? Vamos entendiendo, hermano, con algunas palabras en la palabra de Dios. Salmo 78, versículo 38. Salmo 78, versículo 38. Salmo 78, versículo 38. Dice la palabra del Señor: pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces, hermano, muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Pero dice ahí el salmista: misericordioso. Entonces, misericordia, hermano, según lo que sigue diciendo allí, apartó muchas veces su ira y no los destruía, y no despertó todo su enojo. La misericordia de Dios es algo que se pone milagrosamente entre el Dios Todopoderoso, el Dios airado, el Dios enojado y yo. Es algo que se pone allí y no entiendo cómo y no sé por qué, pero es la misericordia de Dios, hermano. Él, misericordioso. Pero Santiago 2:13 también dice algo interesante acerca de esto. Santiago 2:13 dice la palabra del Señor: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oh, mi querido hermano, hermana, me acuerdo de cuando la historia de Noé, el juicio se dictó. Raeré, dijo el Señor, de sobre la faz de la tierra a todo ser humano y toda bestia, y todo donde haya vida. El juicio es emitido. Y llega el día en que el Señor ha de ejecutar su juicio, su palabra, sobre este mundo. Y empieza aquellas cataratas de los cielos a derramar agua sobre la tierra. El juicio a todo lo que da del Señor sobre la tierra. Pero aquí encuentro unas palabras, hermano, que me hacen entender un poquito del cómo Noé y su familia fue librada. Porque dice: y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oh, hermano, si no hubiera algo que triunfe sobre el juicio de Dios, estamos fritos. Pero aquí Santiago dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, y es la única manera de entender cómo es que el mundo fue librado, cómo es que Noé fue librado de aquel juicio que vino sobre el mundo. Solo así se puede entender. De que las veces, por ejemplo, que David pecó y vino la palabra de juicio sobre el pueblo de Dios, y solo la misericordia de Dios detuvo la destrucción que estaba pasando sobre su pueblo. Miles de hombres siendo caídos por la mano de la ira de Dios. Pero la misericordia triunfaba sobre el juicio. ¿Qué es misericordia? Algo que se pone entre Dios airado, enojado y yo. Algo que triunfa sobre el juicio. Hermano, no darnos lo que nosotros merecemos, porque la paga del pecado es la muerte. Y no darnos lo que nosotros merecemos, eso es misericordia de Dios. Misericordia, hermano, la misericordia es el acto benigno, bondadoso, entrañable de Dios. A la hora de ejecutar su juicio, si algo te va a librar de la misma ira de Dios, es que Dios es en su acto benigno,
bondadoso, entrañable, te libre Él mismo. Y no mueras, porque la paga del pecado es muerte. Número 1, entonces, hermano, la misericordia es de Dios. Y solo de Dios. Si se tratara que la misericordia surge, nace del ser humano, hermano, solamente tendría misericordia de ti una vez. Y ya, porque ya pecaste contra mí. Y quién sabe si te perdone yo 2 veces. Pero cuando se trata de saber de dónde viene la misericordia, reconozcamos, hermano, que es de Dios y solo de Dios. Dice el Salmo 52, 1. Salmo 52, 1. Dice las siguientes palabras. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. La misericordia de Dios. Cuando alguien se jacta de maldad y dice, nadie te va a librar de mi mano, déjeme decirle, la misericordia de Dios puede librarte de la mano de aquel que se jacta de maldad, porque la misericordia es de Dios. El versículo 8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Oh, hermano, la misericordia es de Dios, no es de uno. Si hay misericordia, si hay alguna pizca de misericordia en nosotros, va a ser porque Dios pone en nosotros ese sentir de misericordia. La misericordia, por lo tanto, es eterna, como dice ahí, eternamente y para siempre. Si es de Dios, entonces es alcanzable. ¿Se acuerda cuando algún necesitado, por ejemplo, en el libro de Éxodo, dice el Señor, si clama a mí, yo le responderé? Fíjate lo que dice Éxodo 22. Éxodo 22, versículos 26. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. La misericordia de Dios es eterna, pero para aquel que clama por misericordia a Dios, hermano, es alcanzable. Es alcanzable. Usted puede clamar a Dios por misericordia. Y déjeme decirle, dice el Señor, yo le oiré. Pero si nota el versículo 9:31 de Nehemías 9:31 dice, mas por sus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Oh, hermano, no solo es eterna, no solo es alcanzable, pero son muchas misericordias las de Dios. Son muchas misericordias. Es decir, alcanzan para ti una y otra vez. Porque las misericordias de Dios son muchas. ¿Sabía usted que dice Juan 8:44 que Satanás es padre de mentira? Bueno, Dios es padre de misericordia. Jamás te dejes engañar que Satanás tendrá piedad de ti alguna vez para no hacerte daño, para no hacerte mal. Jamás. Porque la Biblia dice y confirma que Satanás es padre de mentira. Si de alguien vas a recibir misericordia, va a ser de Dios. Él tendrá de ti piedad. Él tendrá de ti misericordia. Número 2. La misericordia de Dios es especial. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 19, hermano.
La misericordia de Dios es especial. Romanos, capítulo 9, versículo 16. 9:16 de Romanos. Así que no depende del que quiere, ni del que corre. Pero dice, sino de Dios que tiene misericordia. De Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere. Está hablando de individuos. Particularmente no depende de ti, no depende de ti, no depende de ti, pero depende de Dios que es misericordioso. De Dios que tiene misericordia. La misericordia de Dios es especial, es única para ti, para mí. No se compra ni se vende. Es la misericordia de Dios. No depende de ti, depende de Dios. Y fíjate lo que dice Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículos 30 al 37. Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en mano de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermano, la misericordia, por cuanto no se vende, no se compra, es de Dios, es especial, es única. Usted la puede usar. Usted puede echar mano de la misericordia de Dios. Cuando David llegó al reinado, dijo las siguientes palabras, ¿habrá alguno con quien yo haga misericordia de Dios? Porque David sabía que la misericordia de Dios es para compartirla, para usarla, para hacer la diferencia. La gran diferencia entre estas 3 personas que dijo el Señor Jesucristo aquí en el capítulo 10 de Lucas fue la misericordia. Una y otra vez se repite, usó de misericordia. Número 3, hermano. Ahí donde empezamos en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22. Se renuevan cada día. Las misericordias de Dios se renuevan cada día. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Oh hermano, cuando usted peque, no se deje engañar después de pecar. Venga a Dios, Él tendrá de usted misericordia. Cuando el Señor habla allá de las 70 veces 7, eso se llama misericordia. Perdonar a tu hermano en un día. Dijo Pedro, hasta 7, ¿verdad? No, hasta 70 veces 7.
¿Cómo se llama eso? Misericordia. Misericordia. Se renuevan cada día. Si las misericordias de Dios nos faltaran, desde hoy en la mañana, hermano, estaríamos fritos. Si la misericordia se aparta de ti, estás a la deriva. Ahora, no malentienda, hermano mío. Los cristianos no se mueren por falta de misericordia de Dios. Porque de repente va a decir, si le faltó, si aquel hermano murió este día, es porque la misericordia de Dios se apartó de él. Pero déjeme decirle, no malentienda, los cristianos se mueren, los creyentes se mueren y nos vamos a morir un día. No porque nos falte la misericordia de Dios, pero porque Dios ha establecido límites a los tiempos de los hombres y no vas a ir más allá del límite de Dios. Pero si te falta la misericordia de hoy, la misericordia divina, esa misericordia eterna, estamos a la deriva. Estamos en peligro. Y usted, mi querido amigo que me escucha, puede decir, pues yo ya entendí. Qué bueno que me explicó lo de la misericordia de Dios, de ese Dios que ustedes dicen que existe y que es eterna, y que es especial y que cada día la necesito en mi vida. Déjame decirte, no hay misericordia fuera de tiempo. No hay misericordia fuera de tiempo. Dice Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 19. Más adelante, el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Estaba consciente. Y aparte conocía. En el más allá, conocía a Abraham y conocía a Lázaro. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Hermano, este hombre, no sé si todavía esté pidiendo misericordia, pero todavía está en ese lugar. Y él dijo en ese tiempo: ten misericordia de mí, porque estoy atormentado en esta llama. Amigo, no hay misericordia de Dios fuera de tiempo. La misericordia de Dios se extiende hoy para ti. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios te llama y te dice: ven, arrepiéntete de tus pecados y ven a mí. Pide perdón por tus pecados. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, y el Señor fue sepultado después de derramar su sangre y resucitó al tercer día. Pero quiere extenderte esa misericordia hoy. Hoy, no mañana. Mañana quizá es demasiado tarde, pero hoy Dios extiende a ti su misericordia. Hoy es tiempo. Pero déjame decirte, hoy puedes despreciar la misericordia de Dios, pero después de tu tiempo no habrá misericordia. Tito capítulo 3 versículo 5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Tal vez estás pensando salvarte por tus obras, por lo bueno que eres, por lo dadivoso que eres, por lo buen hijo que eres, por lo buen vecino que eres. Eso no te ayuda para la salvación. Quizá te hace tener un buen testimonio delante de los hombres, pero no para con Dios. Tú necesitas hoy, como dice Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia. Si no aceptas a Cristo hoy, tal vez mañana no habrá misericordia para ti, porque tu tiempo se acabó. A los hermanos de la iglesia Bethesda les digo, ya para terminar, hermano,
¿Sabía usted que el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo es un acto de pura misericordia? Sí, hermano, amén. Es un acto de pura misericordia. Y fíjate lo que dice Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Judas, el versículo 21. Conservaos en el amor de Dios. Y dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Si no está hablando del arrebatamiento y de la gran misericordia que Dios tiene para su iglesia, para que no pase la gran tribulación, hermano. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Cosas terribles, cosas inimaginables, cosas más grandes que las que se han visto van a venir sobre este mundo. Pero antes de que venga y antes que se suelte todo el juicio de Dios sobre la tierra y sobre los hombres impíos y que no recibieron al Señor como su Salvador, déjeme decirle, antes la misericordia de Dios, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo arrebatará a su iglesia. Dios no quiere que los creyentes en Cristo pasen por la gran tribulación. Y en el último acto de misericordia traspone a la iglesia. Así como lo hizo con Enoc. Cuando lea la historia de Enoc y dice, pues ¿cuál será el sentido? ¿Para qué lo traspuso Dios? ¿Era muy bueno? ¿O de qué privilegios gozaba? Nada más era una probadita de lo que Dios puede hacer. Trasponernos en vida, sin sufrir muerte, pero sí una transformación del cuerpo de pecado para pasar a la presencia de Dios y no estar en la gran tribulación. Eso se llama misericordia de Dios. No desaproveches la misericordia de Dios. Nuevas son cada mañana, pero no es un pase de abordar para pecar. La misericordia de Dios son eternas y son grandes, pero hay un tiempo, hay un límite. No te confíes, no confíes en ti mismo, no confíes en la mentira del diablo que dice, sí, voy a tener de ti misericordia. No, Dios es Padre de misericordia y solo Él puede extenderte su mano de misericordia hoy. Oh, mi hermano, estás batallando. Déjame decirte, hay algo que viene de Dios que se llama misericordia. Estás batallando con la carne, estás batallando con el mundo. Déjame decirte, hay algo que se llama misericordia. Ven a Él, clama a Dios. Dios tendrá de ti, como de mí, misericordia. Con los ojos cerrados, hermano, ahí donde está. Si usted no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, le imploro en el nombre del cielo, rinda su vida hoy a Cristo. Dígale que usted es pecador y que necesita esa salvación eterna. Él tendrá de usted misericordia. Invoque el nombre de Cristo hoy. Él es el Salvador del mundo, no hay otro. Él es el único que murió por usted. Él es fiel en perdonarle si usted viene a Él convencido de su pecado y arrepentido, y Dios tendrá de usted misericordia hoy, no mañana. Señor, te agradecemos por este tiempo que podemos leer tu palabra. Te ruego que a donde quiera que llegue, que penetre corazones, que cambie vidas, que no vuelva a ti vacía, pues te lo pedimos en el nombre precioso de aquel que nos amó, el Señor Jesucristo. Si usted quiere recibir a Cristo hoy, mi querido amigo, le ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted está convencido de su pecado
que usted está rumbo al infierno y que solamente Cristo puede salvarle, déjeme decirle, la Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted está dispuesto a invocar el nombre del Señor, cierre sus ojos ahí donde está, o póngase de rodillas ahí, humille al menos su corazón, allí donde está, y dígale: Señor Jesús, yo sé que soy pecador, que voy rumbo al infierno, pero también sé que tú pagaste por mis pecados en la cruz. Te pido que esa sangre que tú derramaste venga y limpie mis pecados, me lave y me quite todos mis pecados. Y cuando yo muera, llévame al cielo, al hogar eterno, en el nombre de Cristo. Amén. Si usted hizo esa oración, va a aparecer en la pantalla información de cómo usted puede comunicarse a nuestra iglesia y recibir ayuda para su crecimiento espiritual. Por favor, si lo hizo, háganoslo saber y nosotros estaremos al pendiente de usted y orando por usted. Dios le bendiga.